La clase pasada nos quedamos en, en sí, sí, no. Ok. La clase pasada nos quedamos aquí. Entonces, sí, sí, no. O sea, sí, condición, entonces, todas las instrucciones que quedan en el bloque de ejecución. Y por el caso contrario va al sí, no, y luego al fin sí. Eso es en algoritmo. Y para el caso del lenguaje C para nosotros, es la palabra if. Acá viene la condición. Abren y cierran llave, que es un bloque, y todas las instrucciones. Todas las instrucciones terminan con punto y coma. Luego la palabra else. Abren y cierran un bloque y acá viene el conjunto de las instrucciones por el signo. Entonces, esta es la estructura que se utiliza para indicar una estructura de condición sí, sí, no. ¿Okay? Ahí ven. Eso es lo que vimos la clase pasada. No hay problema, todos entienden esa parte, ¿verdad? Okay. Bueno. Y hoy nos queda ver los ciclos de repeticiones. Eso es lo que vamos a ir viendo en esta clase. Y ahí tienen las diferentes formas que se pueden ir anidando y formando también el if. Hay otra forma que ese nombre se dieron según sea el caso o el caso, no sé cómo le dan en algoritmo, como dieron en algoritmo, que es para el caso de if de forma comprimida. Hay veces que van a preguntar, por ejemplo, en el caso de mes, por ejemplo, mes, ¿cuántos meses tienen? 12 meses, ¿ok? Y nos van a ir preguntando if para enero, o sea, se puede hacer, ¿verdad? Un if para averiguar si el día está en enero, si está en el rango, en enero, marzo, son 12, mínimamente son 12 if que tienen que usar. Para ese caso hay una forma más acortada que es usando el switch, que ven ahí, y abre solamente una expresión y van preguntando según sea el caso, según case 1, case 2, estamos viendo ya con el ejemplo. Esto es otra estructura en vez de usar muchos if. La idea es simplificar y no hacer tan complicado el código. Entonces, esto nos ayuda a que sea más corto y más manejable. Entonces, pero esto soluciona para algunos casos, no aplica para todos. Por lo menos cuando estamos hablando de una misma expresión o un mismo valor, aplique esta estructura. Y van a darse cuenta que termina con la palabra break en cada línea de ejecución. Eso vamos a ir viendo después. Con un ejemplo vamos a hacer eso. Pero hoy vamos a centrarnos en el tema de repeticiones. ¿Okay? La primera repetición es mientras. ¿Se acuerdan del mientras? ¿Cómo funciona mientras? Mientras funciona como un filtro en la entrada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces, antes de entrar en el ciclo de repeticiones, ya se evalúa si es verdadero o falso lo que va a entrar ahí. Entonces, como un escudo, que alguien está ahí y va a preguntar si es que va a entrar. Entonces, dice, mientras ocurra una condición favorable, entonces se va a ejecutar las instrucciones. ¿Okay? Para el caso del lenguaje C, van a darse cuenta que esta es la estructura que tiene. While, condición, abren y cierran paréntesis, y instrucciones. Entonces van a ver que, se van a dar cuenta que un bloque siempre está entre llaves. Bueno, y este es el primero entonces de él.
Entonces acá dice la estructura del while evalúa la condición antes de iniciar cada iteración. Si evalúa la condición, genera como resultado verdadero. O sea, mientras sea verdadero, esa condición que está adentro se va a ejecutar. Para ello siempre van a tener que tener alguna variable de entrada que evalúa la condición y, y dentro de la instrucción otro que va a hacer que se evalúe otra vez esta condición. ¿Okay? Entonces va a ser cíclico esto. Se va a evaluar esa condición y va a generar un resultado verdadero y se va a ejecutar mientras eso sea verdadero. La otra variante es el ciclo repetir y tiene la estructura con la palabra do y el while acá. Y es inverso al anterior. El del while se evalúa antes de entrar. Y el del do while se evalúa después. Entonces ingresa, se ejecuta lo que se tiene que ejecutar y acá recién se evalúa. Hay veces que van a necesitar hacer esta forma. Generalmente para entradas por teclado. ¿Ustedes conocen esos menús que se usan para teléfono o los menús interactivos? Pulse 1 para ir a tal opción, pulse 2 para tal opción. Eso se utiliza mucho las telefónicas o algunas empresas para sus comunicaciones internas. Se puede hacer de forma manual para un menú en la computadora o se puede hacer un menú interactivo para un sistema de telefonía. ¿Okay? Y siempre tiene esta forma. Ingresa, vos le colocas la opción aquí y al salir aquí recién se evalúa. Entonces, ahí recién vas a evaluar si la persona introdujo el valor 1, 2 y 3, que son los valores válidos. Y si introduce cualquier otro valor, va a ser inválido. Y se ejecuta de forma inversa a cómo se ejecuta en el while directo. Entonces dice, la estructura de condición de control do while se utiliza cuando se requiere asegurar la sentencia que se encuentre dentro del ciclo se ejecute al menos una vez, puesto que la evaluación de la condición de expresión lógica se realiza al final del ciclo. ¿Okay? Entonces se puede entender el control de la repetición antes o después, dependiendo de qué es lo que necesita. ¿Okay? Y la tercera forma es el for, que es el ciclo para. ¿Okay? Como digo en el ciclo para en algoritmo, desde 1 hasta n incremento de tanto, algo así se lo entendieron, ¿verdad? Okay. En el caso del lenguaje se extiende un poco más eso y le da mayor flexibilidad utilizando la misma condición que utilizaban en el while. Acuérdense de eso. Para el caso del for se extiende eso. Ven acá que aquí se coloca la condición. ¿Okay? Y acá necesitan tener un contador o algo que vaya incrementando, ¿ok? Es que van a tener un contador manual. Entonces, esto es de esta forma. ¿Okay? Acá van a colocar un contador visible dentro del código. Y van a evaluar esa condición de entrada. Esta misma estructura se lleva para este for. ¿Okay? Entonces van a ver que esto que está acá es la condición. Entonces, para el valor de la variable de entrada, que puede ser i, es igual a 0 hasta n a 0. Y la instrucción. ¿Okay? Para el caso de for, i es nuestra variable de entrada, que va desde x, y este que ven acá es la condición. Eso es lo que varía con respecto a un lenguaje normal, que en el caso del for es muy parecido al caso del while, solo que el contador está registrado aquí. ¿Okay? Está arriba el contador. Y ustedes no necesitan incrementar manualmente eso porque ya se hace de forma directa ese incremento. ¿Okay? Entonces, el for tiene esta instrucción. La palabra for
la variable que van a usar de control, que en este caso es i, el valor inicial, punto y coma, la condición mientras i sea menor o igual a n, se va a ejecutar. Entonces van a ir a recorrer desde 1 o 0 hasta n y el incremento se coloca acá. El incremento es i es igual a i más 1, ¿okay? Incremento unitario. ¿Okay? Pero en el lenguaje C, el incremento unitario se puede colocar de esta forma, i más más, entonces es incremento unitario. ¿Okay? Entonces ya tienen ahí esa forma. Y acá tiene la explicación, como ven ahí. Se inicializan las variables de control, solo se ejecuta una vez antes de la primera iteración, indicando que esta variable i va a empezar en x. ¿Okay? Después tiene esta parte que es la parte más principal del código. Esa expresión que ven ahí, que en este caso es eso, pero puede ser un chorizo de cosas. Solamente va a depender de que quieran evaluar ahí. En el caso de un lenguaje normal es simplemente utilizar un for para contar valores. Aquí pueden limitar muchas cosas dependiendo de la condición que quieren. Entonces, la expresión que indica la condición lógica debe cumplirse para que la próxima iteración se ejecute. Esta condición se evalúa antes de cada iteración y cuando deja de satisfacerse el bucle se termina. Se parece al while. ¿Okay? Entonces, es la misma condición que se usa en el while. Y por último, van a darse cuenta que lo que ven ahí representa la actualización o incremento o decremento. Entonces, pueden sumar o pueden restar. O pueden hacer cualquier cosa que quieran ahí. Pueden incrementar una o más variables y representa la actualización o incremento de las variables de control. Se ejecuta después de cada iteración. O sea, empieza en 0, después hay 1, 2. En el caso del while, se tiene que meter dentro del while esta misma variable y ir incrementando. Esa es la forma como se ejecuta. Ahí tienen un ejemplo, aunque es muy pequeño. Vamos a ir viendo después estos ejemplos que ven aquí. ¿Okay? Son ejemplos que tienen para poder ir haciendo. Pueden mirar después estos ejemplos, pero vamos a pasar directo a los ejercicios y ahí les voy a ir explicando las partes que tiene nuestro código. ¿Okay? Vamos a ir haciendo los ejercicios. ¿Okay? Y ahí tienen una serie de ejercicios que pueden, que ya está todo resuelto ya, que ya vamos a saltar para esta clase y vamos a ir directamente a la otra hoja, que es la que tienen que bajar ahora, que tenga que ver con este laboratorio. Y vamos a ir siguiendo este laboratorio y vamos a ir haciendo parte por parte. Y de repente algunas cosas voy a usar del otro material de acuerdo al tiempo. Vamos a ir leyendo esto y vamos a ir haciendo esto. ¿Okay? Fíjense lo que dice. Desarrollar un programa en C++ donde va a leer un número del teclado y va a leer y averiguar lo siguiente. Si ese número es mayor a 100, y vean que yo pinto en amarillo la conjunción y menor a 150. Si el número está comprendido entre el intervalo 100 y menos 100. Si el número es par o impar. Si el número es positivo o negativo. ¿Se dan cuenta que estoy usando y o? ¿Okay? Eso es para que podamos usar las conjunciones de AND y OR. Este ejercicio es para eso. Si el número es divisible entre 4 y así mismo y por la unidad. Si el número es mayor e igual a 35 y menor a 100. Si el número es mayor a 50 o menor a 60. En todos los casos vamos a imprimir si cumple o no se cumple todas esas condiciones. ¿Okay? Y dice, lo que hace el algoritmo es leer un número ingresado por el usuario y luego va a comprobar si cumple cada una de las condiciones que ha mencionado utilizando la estructura if. Nosotros ya vimos cómo se hace un if y acá vamos a ir haciendo un ejercicio de eso. Si el número cumple una condición, se imprime el mensaje en la consola indicando que el número cumple o no esa condición. Y ahí tienen el código y lo que vamos a hacer es
copiar este código. Vamos a copiar y vamos a ejecutar. Vamos a ir al DEPC, archivo, nuevo proyecto, le dan Enter. Ahí van a elegir que sea un proyecto en DEPC, van a elegir consola y vamos a aceptar. Les va a preguntar cómo se va a llamar el proyecto, pueden dejar como les da ahí el nombre, le dan guardar. Voy a reemplazar porque yo ya tengo con ese nombre y me crea esto en blanco. Vamos a borrar todo lo que está aquí y vamos a pegar ese código que está allí. Y vamos a cambiar si alguna cosa falta cambiar aquí. Yo voy a cambiar mi teclado a inglés para poder utilizar. Bueno, primero vamos a colocar el include EOString, que es nuestra librería base, que es para manejar las entradas y salidas que tiene el lenguaje. Luego, escriben using namespace std para que cada vez que utilicen una entrada y una salida del teclado y de la pantalla, entonces no tengan que escribir std 4 puntos sin y std 4 puntos. Yo copié mal el ejercicio. Está lento mi computadora y por eso me parece que copio todo al revés. Entonces aquí vamos a comparar si el número está entre menos 100 y 100. Fíjense que en todos los casos tiene el signo es igual. ¿Okay? Mayor o igual y menor o igual. Es decir que incluye al 100. ¿Okay? Si no, no va a incluir. ¿Okay? Eso es un poco un ejercicio de matemática también, si incluye o no incluye los rangos que tiene que ver. Bueno, entonces ahí ya vemos si se cumple esto. Ahora vamos a comprobar si el número es par o impar. Ahí no sé si vieron un algoritmo o matemática. ¿Okay? Cuando hacemos una división entre dos, ¿okay? Fíjense que el resto de la división de cualquier número entre 2 va a dar un valor 0 o un valor 1. Son los dos valores posibles que puede dar el módulo de división entre 2. Voy a pasar en la pizarra para refrescar esa parte. Independientemente de qué valor es lo que ustedes hagan. No sé si se va a ver en la pizarra como la subimos. ¿20 dividido 2? 30 dividido 2. 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 30 divi
1 dividido 2. 0,5. Ah, perdón. Pero no Pero valor entero. no se queda 0 ahí, ¿no? 0. Y acá, 1. ¿Ok? Y 3 dividido 2. 1 y resto 1. O sea, ¿qué es lo que ven acá? Que los valores, que si el módulo, por regla general, el módulo de n, ya vamos a ver aquí, el módulo de n, ¿ok? Por regla general, el módulo de n, que es la división entera, sería el resto de la división entera. El módulo de n siempre da n menos 1 valor. Siempre da n menos 1 valores. ¿Okay? Si nosotros tenemos el de 2, ¿cuáles son los valores posibles que puede dar? 0 y 1. Otro módulo que se usa mucho es el módulo de 4. ¿Okay? ¿Cuáles son los valores posibles del módulo de 4? Sería 0, 1, 2 y 3. ¿Entiende eso? El módulo de 4 se usa para el tema de años bisiesto y todo. Entonces, se usa el módulo de 4. Y el módulo de 2 se usa para valores pares, impares y también para valores positivos. Bueno, entonces, ya se dan cuenta, cuando es par, el módulo de 2 es igual a 0. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y para impar, el módulo de 2, voy a sellar con la notación del lenguaje C. Es diferente, esto es diferente. Ahí se entiende que es diferente, ¿verdad? Si es par, el módulo da 0, y si es impar, el módulo da diferente. En este caso es 1. Si da 1, ellos ya tienen el proceso. Para hallar el módulo de 2. ¿Y dónde tenemos ahí? Dice el número, comprobamos si el número es par o impar. Y dice sí el número. Y para nosotros en el lenguaje C, el signo de tanto por ciento es el módulo. Acuérdense, el signo de tanto por ciento es 0. Entonces, si el número módulo 2 es igual a 0, entonces el número es par. Y si no, el número es impar. ¿Se entiende eso, verdad? Si quieren anotar en alguna hoja o quieren recordar, ya tienen cómo se hace. Entonces ya sabemos para aplicar esta parte. Comprobar si el número es positivo o negativo. Y si es positivo es un valor en la recta numérica que está entre 0 y cualquiera de los valores positivos. Y los negativos están corriendo desde el 0 hacia el otro lado de la recta. Entonces, un valor positivo es un número que está entre 0 o mayor a 0. Entonces, el número es positivo. Y para el caso contrario sería un número que sea menor a 0. Menos 1 en este caso. Fíjense que que nosotros estamos trabajando con un valor entero. ¿Okay?
por lo que no hay 0,5, 0,3 y todas esas cosas. Solamente hay valores que van desde 0 hasta n, que puede ser 1000, 2000, 3000, 4000, cualquier valor. Y un número negativo que es desde menos 1, menos 2 hacia el otro lado de la recta. ¿Ok? Entonces, un número menor a 0. ¿Se entiende eso, verdad? Ok. Bueno, y acá entramos con el múltiplo de 4. ¿Ok? Cualquier valor para encontrar su múltiplo también se halla con el módulo. Entonces, si el número dividido en 4 y su resto es 0, entonces el número es un múltiplo de 4. Significa que está divisible entre 4 porque su resto da 0. ¿Sí? 4 por 4, 16. Bueno, entonces 16 va a dar 0 su resto. Entonces va a ser un múltiplo de 4. Y si no, el número no es múltiplo de 4. Y ahí termina. ¿Okay? Acá hay más cosas. Vamos a comprobar si el número está entre 35 y 100. Y aquí la misma cosa. Si el número es mayor a 35 y el número es menor a 100, entonces el número está entre 35 y 100. Después vamos a comprobar si el número es mayor a 50 o menor a 60. Y acá utiliza la otra parte que es el o. Fíjense que todos los otros casos hablaba por el i, ¿verdad? Este y este y este. ¿Okay? Acá utiliza el o este o este. Cualquiera de ellos, con tal que cumpla, ya va a entrar dentro del if. Y para hacer eso tienen este que ven aquí. Si el número es mayor a 50 o el número es menor a 60, entonces el número es mayor a 50 o menor a 60. ¿Okay? Y este símbolo que ven acá es pipe. Acá hay dos pipes. Así como aquí hay dos ampersand, acá hay dos pipes. Pipe se escribe. Y cuesta un poco encontrar el teclado. Pueden buscar en internet para ver cuál es el código aquí de eso. Okay. Si les molesta, pueden usarla directamente hoy. Y acá usan AND. Esta es la elección de ustedes, cualquiera usar. Solo que les tengo que poner así para que ustedes se recuerden que eso es O y que lo otro es AND. Solo para que ustedes se recuerden. Bueno, y ahí vamos pueden compilar eso y van a ver resultados si no hay ningún error para ejecutar eso. ¿Okay? Compilar y ejecutar y vamos a ver si no tiene algún error. Les va a pedir que guarde ese archivo, van a guardar como main. Mientras se compila, fíjense que yo en la plataforma, les compartí un video de una clase que habla de lo mismo. Entonces, si tienen alguna duda, pueden ir a ese video y que es básicamente lo que estamos viendo ahora, ¿ok? Entonces, lo mismo que estamos tratando ahora está ya guardado en un video que yo grabé de otro semestre. De ahí sale la grabación. Que si ustedes se fijan es lo mismo que estamos dando ahora, ¿ok? Probablemente en esa clase, como me enfoqué solamente ya en desarrollar esto, probablemente llega un poquitito más largo el video. O sea, va a terminar probablemente la clase con él. ¿Okay? Y de hecho estoy grabando y debajo de este video voy a colocar el video de nuestra clase. Entonces tienen dos posibilidades para poder, cuando tengan tiempo y si tienen dudas, pueden consultar estos videos. Bueno, entonces ya tenemos ahí. Vamos a ver si compiló todo. Y ahí nos va a mostrar el resultado. Vamos a ingresar el número. Cualquier número que a ustedes les parece. Y probamos
O vamos, ¿qué tal? Ok. No importa tanto el resultado, lo importante es entender la lógica que estaba ahí. Y más que entender la lógica era mostrarle esa conjunción entre OR y AND. ¿Ok? Y las otras formas que tenía, como por ejemplo, cuando es par, cuando es positivo y cuando son múltiplos de 2 y de 4. Esos son los puntos más importantes que tenemos en este ejercicio. ¿Ok? Dice, dar cuenta que al usar int main debe retornar un valor entero que por lo que se ve ahí deja de notar la palabra return 0 como ven aquí. Si fuera void main no requiere un return. Otra cuestión que se puede usar es que si usa else, if y los bloques entre llaves va a indicar que se está utilizando un bloque. Nota además que el uso de conectores de condición para i, el ampersand y para los bytes son usados para indicar que se cumple la condición y este corresponde a estos dos. También note que se definió la variable int número dentro del bloque main, por lo que el alcance y el ámbito de la variable está todo dicho dentro de ese bloque. Entonces está local a ese bloque el uso de esa variable. Es decir, que se puede usar en todo el bloque main. ¿Okay? O bien se puede colocar hacia afuera como global. En nuestro caso está como variable local, que se puede usar dentro de ese main. Y ahora vamos a ver el otro ejercicio. Dice leer un vector, dice. Antes de entrar en este, vamos a hacer un ejercicio básico. ¿Todos dieron vectores? ¿Se acuerdan de vectores? Vamos a empezar entonces a hacer un pequeño parámetro con vector antes de entrar en este ejercicio. ¿Okay? Bueno, vamos a borrar todo el código que tenemos aquí y vamos a hacer un código nuevo. Borren y dejen lo principal. O hagan un nuevo proyecto, no importa eso. Ahí. Vamos a usar siempre el IOStream. Vamos a usar siempre el usename std, el bloque main. Y aquí vamos a definir nuestras variables. Llegaron a definir vectores. ¿Ok? Llegaron. Okay. ¿Cómo se definía un vector en PCI? Ok. Acá es lo mismo. Ok. Entonces, vamos a declarar una variable. Vamos a llamarle vector. Tiene el tipo de datos. Acuérdense de eso que siempre viene el tipo de datos. int va a ser un vector. Abren el paréntesis, ¿ok? Digo, abren el corchete y acá tienen que poner el número de elementos que va a tener el vector. Va a ser un vector de 5 componentes. Entonces, ¿qué valor tiene que tener ahí? Tiene que tener 5. Va a tener 5 elementos. ¿Está? Vamos a ir haciendo de varias formas, ¿ok? Le dan punto y coma ahí. ¿Está? Entonces aquí declaran su vector. Van a declarar un vector de 5 componentes. Hasta ahí todo súper bien. ¿Okay?
Cuando ustedes dieron PCIN, probablemente no sé cómo está definido, porque el PCIN es una herramienta flexible y de hecho la configuración original se llama luego flexible, ¿ok? Y tiene una estructura tipo algoritmos. Pero el profesor o la universidad o lo que sea puede definir el PCIN que tengan otras restricciones. ¿Ok? Algunos profesores, porque el PCIN es una herramienta que se usa mundialmente, ¿ok? Y permite a algunos profesores hacer una especie de lenguaje C ya pensando que se va a ir y va a terminar un lenguaje C. Algunos siguen usando como algoritmo que es la configuración flexible. ¿Okay? No sé cómo, yo cuando di esa materia usé el flexible, pero yo no sé otro profesor cómo habrá enfocado. ¿Okay? Bueno, la única diferencia con respecto al método algoritmo es que siempre tenemos dos tendencias de lenguajes. Una de las ramas es la rama que se parece al lenguaje C, y ahí hay un montón de lenguajes que caen dentro de ese grupo. Y otra es la tendencia tipo BASIC que cae en el otro grupo. La forma como se enseñan algoritmos es como se enseña en el BASIC. Y el BASIC y otras herramientas relacionadas, los vectores empiezan en la posición 1. En la posición 1 empieza. Entonces, el índice de ese primer vector es 1, 2, 3 y se basa. En el lenguaje C y sus derivados, él empieza en la posición 0, uno más atrás. ¿Okay? Entonces, nosotros nos toca ver en este caso toda la tendencia que empieza en 0. Entonces, nosotros tenemos que poner acá, a asignar un valor. Vector de 0 igual a 1. ¿Okay? ¿Se entiende la idea? Los vectores en el lenguaje C, acuérdense de esto, y sus derivados como el C++, Java, PHP, todos manejan de esta forma. Entonces empiezan, si tengo 5 elementos, va a ir desde el 0, 1, 2, 3, y 4. Siempre va hasta n-1. N que es 5 y menos 1 que va hasta 4. ¿Por qué? Porque empieza en 0. Entonces viene a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está? Y podemos hacer esto para que tengamos más ordenado. Esto es solamente para que podamos ver todo en una sola hoja y sea más ordenado para nosotros. Bueno, ahí tenemos esos valores ya. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos asignando valores. La primera posición del vector va a tener un valor 0, digo 1. Y así va a ir cargando, ¿ok? ¿Acá? Y ahora vamos a imprimir ese vector, ¿ok? Vamos a imprimir ese vector. Aquí ya podemos usar el for que vimos hace rato. For. Y ahí vamos a escribir. Ustedes pueden definir cualquier variable en cualquier parte de un bloque y es válido solamente para ese bloque. Eso van a ver cuando vean Arduino, que muchos hacen así. Ustedes pueden definir una variable y acá. Y acá tienen que definir arriba y. ¿Okay? Pero como vamos a usar nosotros solo para este bloque del recorrido, entonces podemos escribir acá. Esta es una de las cosas que solamente nos van a encontrar en el lenguaje C y sus derivados. ¿Okay?
esta flexibilidad. ¿Se imaginan ustedes definir una variable dentro de un bloque? Dentro de un bloque de una condición. Porque eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos definiendo la variable y dentro de ese bloque. ¿Está? Pues, ustedes pueden definir una variable aquí, acá arriba, así como definimos vector, pero también pueden definir solo y exclusivamente para este bloque. Vamos a usar así para ir acostumbrando que también se puede hacer. Vamos a definir la variable i, que va a ser entero, y que va a empezar en 0, punto y coma, y que nuestro recorrido va a ser, mientras i sea menor a 5, y después voy a explicarles por qué, y va a ser su incremento unitario, es decir, que va a ser i es igual a i más 1. Y esto es su representación, es i es igual a i más 1. Eso es i más más. I más más de forma más corta. En vez de escribir de esta forma, lo escriben de esta forma. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Entonces, su incremento va a ser unitario. Y aquí vamos a abrir el bloque. ¿Está? Vamos a abrir el bloque. Y vamos a empezar a imprimir los valores de ese vector. Y vamos a usar la palabra code apuntando hacia el valor que va a venir de lo que tiene el vector de i. Pero antes vamos a dejar un pequeño espacio aquí. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué le pongo así? Si es que pueden interpretar. Porque si no va a imprimir los valores uno al lado de otro y no se va a entender, va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5 pegados, o sea que vas a leer como un número 1. Entonces, si le dejamos un espacio, aquí va a imprimir 1, espacio 2, espacio 3. Y la otra pregunta es por qué mi condición i menor a 5. Porque mi vector empieza en 0. Entonces tengo que recorrer desde 0 hasta 4. ¿Está? Por eso siempre es así. Si yo le pusiera así, va a ir desde 0 hasta 5. Eso es lo que quiero que identifiquen bien. Si yo le coloco de esta forma, va a ir desde 0 hasta 5. ¿Está? Y si yo le pongo de esta forma, va a ir de 0 hasta 4. Pero si ustedes colocan desde 0 hasta 5, va a haber un pequeño error dentro del lenguaje. Hay veces que el error es lógico y les va a mostrar el valor que está en esa posición. ¿Okay? Pero nosotros definimos solamente un vector que va a tener 5 componentes. Y va a irse, el apuntador va a ir desde 0, 1, 2, 3, cuando llega a 5, está saliendo ya del área, va a salir fuera del área de lo que está definido nuestro vector. Y probablemente sí imprima un valor, si es que el lenguaje le permite, va a imprimir un valor, pero es un valor que no está definido. Entonces está fuera de rango. ¿Okay? Eso se llama, en inglés, más o menos van a encontrar que dice que está fuera de rango o fuera del área suscripta generalmente, dice el compilador, si es que se genera un error, o a veces directamente les lee el valor y no les muestra, pero es un valor errado. Vamos a probar a ver cómo hace nuestro compilador eso. Okay. Pero lo correcto es que vaya de 0 a 4 porque así está definido. Okay. Va a ser diferente si yo le pongo aquí valor sexto, okay. Pero yo cargué el valor
4. Eso no va a ser un error porque siempre se va en la última posición del vector. Podemos probar hasta ahí, a ver si qué es lo que viene. Voy a irme hasta acá. Ahí, todos tienen así. Si les falta, completen ahí algo para que podamos ver. Proyecto, ejecutar, compilar y ejecutar. Nuestra materia es metodología de la programación. Entonces hay errores que son físicos y hay errores que son lógicos. ¿Tá? Entonces ven que imprimen 1, 2, 3, 4 y 5. Y los vectores empiezan en el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 y el índice 4. ¿Okay? Vamos a generar un error. Y ese error va a ser cuando nosotros le pongamos es igual acá. ¿Okay? Y va a ir desde 0 hasta 5. Vamos a inducir un error aquí. A propósito. Dependiendo de la calidad del compilador, algunos tienen el chequeo de rango. Y si tiene el chequeo de rango, entonces ya le va a dar error al compilar porque está saliendo fuera del rango. Si nuestro compilador no nos genera error, entonces no nos va a mostrar como un error físico, pero nos va a mostrar como un error lógico. ¿Y dónde ven acá el error lógico? Acá está el error lógico. ¿Se nota? Que colocó un valor que en este caso es 0. Pero puede tener, imagínense que esto está en la memoria RAM y que puede ser cualquier valor que está en esa posición de la memoria RAM. ¿Okay? La definición del vector, para que se puedan acordar, son memorias, por lo menos a nivel teórico, corresponde a un bloque de memorias contiguas. O sea que básicamente van a encontrar como una serie de casilleros así pegados unos a otros. Y lo que hace el lenguaje y el sistema operativo es tratar de encajar eso en alguna posición y que cada uno de esos estén anexados uno a otro de tal forma que esté contiguo como ven acá. ¿Okay? Entonces, esta área de memoria existe, pero puede tener cualquier valor. ¿Se entiende eso? En este caso no dio un error de compilación, pero es un error lógico. Un error lógico porque esto no debería hacerse. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Hay veces que los errores pasan por el compilador, cualquiera que van a compilar, y eso ocurre mucho en los trabajos, cualquier tipo de trabajo que quieran hacer. A veces el error no es de compilación, sino el problema es lógico. Y esos son los errores que más cuestan encontrar, porque no son visibles. Si yo, por ejemplo, no programé y no atendí y alguien me pasa esto, voy a tardarme horas y horas tratando de entender dónde probablemente esté el error. ¿Okay? Entonces, van a darse cuenta que ese es el error. Para no generar ese error, pueden tener varias opciones. Si el compilador les controla que el rango es de 5, entonces le pueden, para eliminar el error físico de esto, entonces aquí lo que pueden hacer es aumentar en 6. ¿Se entiende? Entonces va a ir desde 0 hasta 5. Pero igual ustedes no cargaron ningún valor en esa posición de ese vector. Eso es lo que se puede hacer si es que quieren salvar eso. Pero lo correcto es siempre que tengamos de esta forma. ¿Está? Okay. Entonces, ahí tienen eso. Entonces ya se dan cuenta cómo se carga un vector. Okay. No sé si así también cargaban en otro lenguaje. Okay.
Podemos aplicar esto mismo aquí. A ver. Vamos a borrar este y vamos a usar sin y después salimos al receso. ¿Okay? Terminamos esto y salimos al receso. Copien este mismo que ven aquí. Control C y pongan aquí. Este está bien, súper bien está este. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a introducir por teclado esos valores. ¿Okay? Entonces vamos a poner así. Code. Ingrese valor. Espacio. Ingrese valor. Espacio ahí. Vamos a poner el valor de i acá. Ahí. Code, ingrese valor y aquí le dan punto y coma. Y acá le escriben sin apuntando a la variable del vector. Y va a quedar así. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a ingresar 5 valores, desde el 0 hasta el 5. Y aquí vamos a imprimir eso. Solo que aquí le voy a darle un code en L para que le introduzca un enter. Para que tenga una nueva línea y imprime. Ahí quedaría todo el código completo. Ahí, sin nomás. Verifiquen si es que no tienen errores. Le pongo ingrese valor y acá le pongo el índice del vector. En este caso es 0. Le pongo valor 10, por ejemplo. 20. 30. 40. 50. Después le doy un intro y baja una línea abajo. Y va a imprimir 10, 20, 30, 40, 50. Con los índices 0, 1, 2, 3 y 4. Ya se pueden darse cuenta entonces que los índices del vector son estos. Y en el lenguaje se empieza en 0. 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahí entonces le dejo el código por si alguien necesite copiar. Y ahí entonces dejamos hasta ahí. ¿Cómo se hace un vector? ¿Está? Me falta una última parte que les voy a mostrar ahora. Que ven aquí. Que está bien cómo se ingresa a un vector, ¿ok?
¿Cómo ingresamos un vector? Ingresamos de forma manual colocando sus valores manualmente. Otro ingresamos por teclado y nos falta una última forma que voy a quitar este que está acá. Y es esta forma. Si ustedes ponen de esta forma, cargan ceros a todos los elementos del vector. Y así se puede cerrar. Acuérdense de esto. Si ustedes ponen aquí 0, están cerrando todos los elementos del vector. ¿Se van a recordar de eso? Okay. Y si ustedes quieren cargar los valores uno por uno acá de forma directa, entonces pueden poner acá. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Okay? Y esta es la otra forma de cargar vectores. Declara. Bueno, y esta es la tercera forma, entonces, como el lenguaje C y algunos de sus derivados, entonces le permite precargar el vector. Declara y precarga un vector de 5 componentes. Entonces, abren llave y con coma van separando todos los elementos. ¿Cuál de las tres formas es más fácil? Si ustedes ya saben qué valores van a utilizar, entonces van a precargar de esta forma. Les cuento algo. Antes, en la primera época de informática, ¿okay? En Europa más que en América, acuérdense que en Europa ¿cuál es la condición? Que hace mucho frío. Entonces había muchos fanáticos de informática en aquella época. Llegaban su invierno y no salían fuera de su casa. Entonces les gustaba hacer de hobby, entrar a su computadora y hacer algunas cosas interesantes con la computadora. Antes se podía más manipular el hardware de la computadora que ahora, como ya vimos en la clase pasada. Y antes desarrollaban algunos que se llamaban intro o demo. Y eran pequeños intros que se podía hacer, que básicamente se usaban en los juegos. Que era, por ejemplo, el tema de ver montañas que se mueven, las letras que giran, y esos fuegos que se levantan, fuegos así. O sea, eran cosas visuales que se hacían con la pantalla. Y generalmente los recursos de la computadora eran muy escasos y no usaban mucho el coprocesador matemático ni alguna cosa de matemática muy complicada. Trataban de no usar tanto. Entonces, en vectores cargaban toda la parte de matemáticas, se precalculaba, por ejemplo, la tabla de seno y coseno, y cargaban sus valores de seno y coseno ahí, porque siempre giraban elementos y todas esas cosas para girar elementos necesitan los valores de seno y coseno. Y utilizaban el valor del char, que en esa época era de 255, y con 255 ya le da para un mapeo de valores de seno y coseno. De ahí pueden quitar ya tangente y otras cosas. O valores que se necesitan precalcular. Entonces, en tablas ya estaban todos precalculadas las cosas. Y lo único que ellos hacían es recorrer el vector y ir demostrando qué es más rápido, tener ya en un vector todo lo que ustedes necesitan calcular o calcular a mano cuando van a ejecutar. Esos intros eran muy rápidos
Entonces necesitaban mucha velocidad. Entonces todo se precalculaba y se colocaba ya dentro de esos vectores. Si quieren hacer eso y tienen valores ya precalculados, entonces aquí vamos a precargar un vector. Para precargar un vector, entonces tenemos que cargar de esta forma. Colocar cuántos elementos va a tener nuestro vector, en este caso 5 elementos, de un tipo de datos que ustedes elijan y cargan acá los valores separados con cuadros. De todas las formas, esta es la forma más fácil de cargar un vector, siempre y cuando sepan qué valores van a tener. Entonces, de hecho, para el examen, generalmente es más fácil, yo les suelo pasar de esta forma ya los valores, ¿okay? De tal forma que si yo le pongo una tabla que tengan que mostrar algún valor, ustedes ya les tiene que salir más o menos ese valor porque ya está todo precargado ya acá. Cuando hagan el cálculo les tiene que salir parecido al valor que ustedes necesitan. Bueno, entonces, prueben esto y esta es la forma más fácil de precargar un vector. Algunos ya vio lenguaje C++ en el colegio, en otra, o por su cuenta, o en el instituto. Entonces ya manejaba esta parte, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Ven aquí cómo se carga esto? Copien esto y ya tienen ahí de ejemplo cómo se hace también. Pueden guardar esto en archivos diferentes o guardan en un archivo TXT y ya tienen cómo se hace. Salud. Nuestro compilador es el GCC, ¿okay? Y opcionalmente también el G++. Nuestra herramienta es el MinGW. Hay un debugger que es GDB y otros recursos que ven aquí. Lo que llama a esta herramienta son a estos comandos que están dentro del sistema operativo, que básicamente cuando se instala el programa. ¿Okay? Si alguien programa en Linux, esto ya viene integrado con el Linux, o sea que si utilizan Linux no necesitan tener el devset o el MinGW porque ya viene integrado todo eso dentro del mismo sistema operativo. Pueden abrir cualquier editor de código, editor de texto y pueden crear su archivo como está acá y luego compilan en línea de comando. Una de las opciones que hay. Bueno, ok. Hasta ahí llegamos entonces y vamos a continuar nuestra clase entonces aquí. Para poder llegar a entender cómo se hace este ejercicio es lo que estuvimos viendo entonces, el uso de vectores. Y dice, a ver, leer un vector de 10 componentes que contiene las notas de los alumnos de matemáticas. Los puntajes van desde 0 hasta 100. ¿Okay? Debe encontrar la nota que tiene mayor puntaje
y las que tienen menor puntaje. También deben contar los alumnos que tuvieron notas mayor o igual a 50 y los que tuvieron menores a 50. ¿Está bien? Podemos hacer esto por parte, ¿sí? O pueden copiar el código que tienen ahí. Como estamos aprendiendo, entonces vamos a ir haciendo por parte. Vamos a crear un vector de 10 componentes que se va a llamar notas. Luego vamos a asignarle valores aleatorios que van entre 0 y 100. Ustedes vamos a elegir ahí y vamos a cargar. Y luego vamos a encontrar las que tienen mayor nota y las que tienen menor nota. Hasta ahí vamos a hacer ahora mismo. ¿Okay? Y vamos a usar este mismo ejemplo que tenemos acá. En vez de vector se va a llamar notas. ¿Quieren llamarle nota o notas? Notas, ahí, notas. Y vamos a precargar 10, dice. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener nuestro vector? Va a tener 10 elementos. 10 notas. 10 notas, ok. Y vamos a crear 10 notas que pueden ir desde 0 hasta 100. El primero podemos darle 0, el otro vamos a darle 60, el otro vamos a darle 40, el otro vamos a darle 50, 90, 80, 90. Avíseme cuando llegamos a la cantidad de 10. 1, 100, otro de 100, otro de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está? Allá cargué mi vector de 10 notas. ¿Está? Esto que está acá déjenlo porque vamos a seguir usando. Solo que aquí en vez de llamarle vector se va a llamar notas. Y aquí va a llegar hasta 10. Allá podemos imprimir este vector de 10 elementos. Lo primero que voy a hacer es voy a imprimir los valores que tiene ese vector y van a darse cuenta que esto es lo que va a ir. Que va a ir desde 0 hasta 9, contador más 1 y va a imprimir notas de ahí. Y va a imprimir todo el vector de ahí y acá vamos a darle code. Enter. Ya se dan cuenta para qué es eso, ¿verdad? Para que deje una nueva línea ahí y debajo vamos a hacer el cálculo. Quiere que hallemos la mayor y menor nota. Y aquí vamos a usar un concepto de algoritmo para buscar el mayor y el menor. Y vamos a empezar así definiendo. En algoritmos nos acostumbramos a colocar en esta posición nuestras variables. Y en este mayor igual a 0. Y en este menor igual a este valor grande. O en este caso les voy a llevar este código. Voy a hacer una excepción. Generalmente se coloca aquí en las definiciones. ¿Okay? Y en este caso, para que les sea más didáctico, voy a hacer donde se hace el cálculo mismo, porque el lenguaje se me permite colocar la declaración de variables en cualquier lugar. Vamos a hallar el mayor. Calcular el mayor. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para calcular el mayor tenemos que recorrer el vector y vamos a copiar este código que está acá. Control C y vamos a pegar acá. Control V. Voy a hacer de las dos formas
cómo se halla ese cálculo. Yo vi que ChatGPT y Gemini puede ser que hagan de una forma, pero yo les voy a mostrar cómo es la forma tradicional y cómo generalmente lo hacen en algunas herramientas o algunos programas. ¿Okay? Voy a empezar por la forma tradicional. ¿Okay? Cuando voy a buscar el mayor, en este caso voy a definir una variable que se va a llamar mayor. Esta es la forma tradicional. Si yo le coloco un valor menor, siempre es lo contrario. Estamos hablando que son valores enteros que empiezan en 0 y van incrementando. ¿Okay? Entonces, el mayor le colocamos uno de los menores valores, de tal forma que cuando empiece a recorrer vaya a cambiar ese valor. Este que está acá 0, voy a cambiar por 1. Voy a cambiar por 1 porque justo estoy agarrando el valor 0 como menor. Ok, eso solamente para eso. Entonces, aquí elijo un menor valor para mayor. Ok, y a partir de ahí voy a hacer mi recorrido. Voy a hacer una pregunta. Si lo que hay en mayor es mayor a lo que hay en el vector de notas, entonces el nuevo mayor va a ser el valor que está, el nuevo mayor va a ser el valor que está en notas de I. ¿Está? Así se halla el mayor. Entonces va a empezar a verificar este valor 1 contra el valor 0 que tiene. Y va a preguntar, acá está al revés. Si lo que está en notas de I es mayor que el valor que se guardó como mayor, que es 0, entonces se va a reemplazar ese valor por lo que está en notas de I. Mayor es 0 y va a comparar el valor 1 y va a decir que notas de I que tiene valor 1 es mayor que 0, se va a cumplir esa condición, entonces mayor va a valer 1. Entonces va a guardar este 1. Después va a hacer la pregunta para este valor de 60. 60 es mayor que 1, sí es, entonces 60 va a guardar acá. Después va a preguntar por el 40. 40 es mayor que 60, no se cumple esa condición, entonces 60 sigue guardando. Después vamos a 50, no se cumple esa condición y sigue siendo 60. Después vamos a 80 y pregunta, 80 es mayor que 60, entonces se cumple ese valor y el nuevo mayor va a ser 80. Vamos a 90, entonces 90 es mayor que 80, si es, entonces mayor va a ser 90. Después vamos a ir por 1 y no se va a cumplir esa condición y vamos por 100. Okay. 100 es mayor que 90, si es, entonces va a guardar nota 100 acá y va a recorrer todo y 100 es el valor mayor y al imprimir el mayor nos tiene que dar el número mayor que es 100. Okay. Y aquí vamos a imprimir este valor. O sea, mayor nota entonces. Mayor nota es
Ahí probamos este código entonces, a ver si ahí ya tenemos el valor de mayor. Copian todo esto, ahí tienen el código completo. Primero cargamos 10 elementos de las notas, luego imprimimos ese vector, todos estos valores de ese vector vamos a imprimir, luego hacemos el cálculo y para hacer el cálculo entonces colocamos el valor de 0 siempre al mayor. Luego hacemos el recorrido dentro del vector y vamos a comparar esta variable mayor y vamos a ir reemplazando y se va a ir guardando en cada valor cuando exista un valor mayor al valor que ya se guarda. Y si 100 estaba acá, entonces 100 se va a guardar ahí y ya va a quedar. Entonces el algoritmo nos va a devolver el mayor de lo que ven aquí. Entonces ahí ya tienen ese código ya para probar. De todas formas, el que está en el PDF debe ser parecido a lo que estamos haciendo nosotros. Algo parecido debe ser el algoritmo. Ya está resuelto también ahí. Pero aquí nos da la oportunidad de hacer paso por paso, siguiendo nuestro propio algoritmo. ¿Okay? Para el tema de menor, entonces definimos una variable que sea menor y en vez de 0 colocamos un valor grande. De tal forma que cualquier valor que tenga que comparar vaya a reemplazar el que tiene aquí. Entonces, así se coloca un valor grande. Entonces, va a colocar el valor 1 aquí y va a ir cambiando. ¿Cuál les parece a ustedes que es el menor valor? El 1, ¿verdad? Okay. Entonces, nuestro algoritmo nos debe devolver eso. Y se aplica la misma lógica que con el mayor. Entonces, en vez de menor, va a ser, en vez de mayor, va a ser menor. Si la nota de i es menor que el menor, si la nota de i es menor que el menor, es casi la misma pregunta. Es menor que la variable que nosotros definimos como menor. Entonces, nuestro menor valor va a ser el que está en nota de i. Y aquí imprimimos el menor. Ahí tienen el código completo para poder hacer. Si la nota que estamos leyendo ahora, que es esta que está acá, es menor que este 99999, entonces menor va a ser igual a la nota de i, que va a ser 1. Y después va a seguir comparando y van a darse cuenta que el valor de 1 es el menor. El valor de 1 es el menor. Le pongo un L acá para que nos muestre mayor nota es y debajo nos muestre menor nota es. Mientras ustedes copian eso o prueban, voy a hacer correr la lista.
Hoy es el 25. Les hago, no sé desde dónde, desde cuándo mejor. Van a poner sus nombres y si están en la lista, colocan ahí en la fecha de hoy. El que llega a terminar prueba y avisa si está en el algoritmo. ¿Quién sabe la otra forma cómo se halla eso? ¿Quién tiene idea cómo es la otra forma? Solamente una parte nomás se cambia. ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál es la otra forma cómo se halla el mayor y el menor? Eso está bien, pero hay otra forma también cómo se halla el mayor y el menor. Que cuando se generaba comparado con el último generado. Ah, Y ahí iba guardabas en un aleatorio. Cualquier valor aleatorio. Sí, y cuando iba comparando con el anterior, y si era mayor, se guardaba la posición. Ok. Y al final se imprimía el que tanto. ¿Este funciona? ¿Probaron? Ah, ya. Acá me faltó colocarle menor a la impresión. Menor. Mayores 100 y menores 1. ¿Ok? Bueno, ahora les muestro cómo van a encontrar en otros ejemplos. ¿Ok? Generalmente asignan el primer valor que está acá como mayor y menor. ¿Está? Esa es la otra forma que se puede hacer. Se dan cuenta que aquí yo le coloqué el valor 0 para el mayor y un valor grande para el menor. Otra forma de ver también esto es colocar el primer elemento
Otra forma de ver esto es colocar como el mayor el primer elemento y al menor también el primer elemento. Y el algoritmo se va a encargar de ir moviendo si es mayor o menor. ¿Okay? Ustedes eligen cuál quieren utilizar. Solo quiero que se recuerden que existen dos formas de poder encarar eso. Una es de esta, colocarles al mayor y al menor la primera posición del vector. Y ahí va a ir buscando si en esa lista hay mayores o menores. ¿Okay? Y se va a ir moviendo. Y prueben esto. Esta es la otra forma como se puede encarar. Probablemente en la mayoría de los ejemplos encuentren de esta forma. ¿Se entiende? El primer elemento del vector va a ser tanto para mayor o para menor. Y debe dar el mismo resultado. Pueden quitar fotos de este y del otro también, o anotarlo en algún lugar, que pueden encarar de esta forma o de la otra. Este parece más fácil de memorizar, ¿okay? Entonces pueden aplicar de esta forma. Y este es el algoritmo que tienen que cargar. De hecho, el lenguaje C tiene una forma de poder traerle a ustedes el mayor y el menor, pero la idea es que nosotros podamos, por nuestra propia cuenta, obtener el mayor y el menor de esa lista. Cuando den otros lenguajes y otras herramientas, van a encontrar luego que muchos tienen una función max y min. Max que le va a devolver el mayor elemento de una lista y min que le va a devolver el menor elemento de una lista. Eso pasa lo mismo cuando van a dar base de datos. Van a poder conseguir el menor valor de una columna y el mayor valor de esa columna, de esa base de datos. Entonces ahí ya tienen cómo se hace. Bueno, y otra cosa que nos pedía era contar los elementos del vector. A ver qué decía. Vamos a leer un vector de 10 componentes que contiene las notas de los alumnos de matemáticas. Los puntajes van de 0 hasta 100. Deben encontrar la nota que tiene mayor puntaje y la que tiene menor puntaje. Hasta ahí ya hicimos. También debe contar los alumnos que tuvieron notas menores o igual a 50 y las que tuvieron mayores a 50. Entonces, en 50 cortamos por la mitad, ¿verdad? Sí, dos contadores vamos a hacer. Uno para menores de 50 y otro para mayores de 50. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, dos contadores. También debe contar los alumnos que tuvieron notas menores o iguales a 50, de 50. Y desde 51 para arriba serían mayores de 50. Entonces, vamos a usar, ya está. Vamos a usar dos contadores. Ya que estamos recorriendo aquí, entonces vamos a usar en este nivel y acá vamos a definir dos contadores. Entonces, contador 50, así le vamos a llamarle para identificar. INT, contador de 50, vamos a ponerle a 0. Y INT, contador 51, vamos a llamarle que es de 51 hasta 100, ¿ok? Que también va a estar en 0. Si se dan cuenta, le estamos llamando diferente a lo que está en la hoja del ejemplo. ¿Okay? Y es nada más ir contando aquí debajo. Como aquí el contador estamos recorriendo todos sus elementos, entonces vamos a usar esto. Si
abrimos paréntesis, notas y es menor o igual a 50. Acuérdense que lo que hacíamos siempre es abrir una llave. Si ustedes no quieren ni como es una sola línea, que pueden omitir eso también. Entonces vamos a hacerlo de forma más fácil. Contador de 50 más. ¿Saben lo que significa esto, verdad? Contador de 50 es contador de 50 más 1. ¿Está? Si notas de i es mayor que 50, entonces le llamamos desde 51 para arriba, contamos una unidad. Si quieren ponerlo de forma corta así, lo pueden hacer. Se dan cuenta que el lenguaje es tan flexible que se pueden mezclar todo. En un lenguaje tipo BASIC va uno debajo de otro y no se puede mezclar todo como estamos mezclando. Entonces, acá en realidad podríamos abrir paréntesis, digo, llaves, pero vamos a dejarlo así para mostrar que también se puede hacer de esta forma cuando es de una sola línea. Y allá tenemos entonces los contadores menores a 50 y los contadores mayores a 50. Y acá lo único que nos faltaría es mostrar esos valores. Menor o igual a 50, ¿cuántos son? Mayores a 50, ¿cuántos son? C50 y C51. Lo que agregamos es esto que ven aquí. Dos variables que se llama C50, contador que va hasta 50 y contador que va desde 51 para arriba. Y aquí dentro del for preguntamos si nota i es menor o igual a 50, entonces contamos una unidad. Y si la nota i es mayor a 50, también contamos una unidad con el contador C51. Okay. Y ahora vamos a probar eso. Sí. ¿Me pueden ayudar acá donde está mi error? Acá está el error. Acá hay un punto y coma. Y aquí hay un punto y coma. Y aquí hay un punto y coma. Y la clase podemos dejar hasta aquí entonces, ¿verdad? Vamos a compilar esto si no hay errores. Y dice contador menor o igual a 55 y contador mayor a 55 también. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 mayores a 50 y coincidente también hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 con el 50
4 y 5. ¿Está? 5 y 5, empatado entonces. Y ahí les dejo el código para que copien si es que necesitan copiar. Y vamos a seguir avanzando entonces, eso es la próxima. Vamos a continuar ese PDF que estamos viendo, ¿no? Hasta terminar ese PDF. Y la primera parcial entra hasta vectores. O sea, vectores es lo que vamos a tener para la primera parcial. Y en la segunda parcial vamos a tener hasta matrices. Y al final vamos a dar estructuras. Y con eso, estructura de datos. Chao, chao, nos vamos. Chao, chao. No, de momento no vamos a entregar nada para que usted practique nomás. Chao, chao, nos vemos. Sí, y después estructura de datos.